Hace un tiempo atrás escuchaba una enseñanza acerca de la teología reformada y quien exponía esta enseñanza hacía referencia a los predicadores de la gracia barata. Aquella gracia, entre otras cosas, sin responsabilidad, sin compromiso con la iglesia, en donde se puede hacer lo que uno quiere o lo que a uno bien le parece. Total, ya hemos sido justificados. Aunque nos parezca extraño, ocurre, hermanos. Ocurre. Sin embargo, nuestro propio Señor fue categórico en señalar que el verdadero discípulo da evidencias visibles del nuevo nacimiento. Por ejemplo, el fruto por el cual seremos identificados, por el cual no solo los otros discípulos, nuestros hermanos, identificarán al nuevo creyente, sino toda persona que le rodea. Recordaba las palabras finales de la explicación de la parábola del sembrador, cuando Jesús le dice a sus discípulos: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Otras versiones dicen, unos producen a 100, otros a 70 y otros a 30 por uno. Y es imposible no recordar a aquellos que fuimos al matrimonio de Mauricio y Catherine, y algunos hermanos ya han hecho referencia, cuando en el momento en que le dieron la oportunidad a varios para poder dirigir algunas palabras a este nuevo matrimonio, varios de ellos, no siendo cristianos, reconocieron el cambio de vida en Mauricio. No era el momento para referirse a eso, era para hacer alguna mención al matrimonio, pero no pudieron evitar reconocer esto, lo cual nos alegró mucho. A quienes asistimos como iglesia nos alegró mucho. El título de este mensaje, de esta exposición, dice: por sus frutos los conoceréis. Y el texto que vamos a usar, un texto muy conocido, vamos a leer Juan 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. En el nombre del Señor dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Todo sarmiento o todo pámpano que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Es una palabra para todos nosotros, no es para los nuevos solamente, es para todos nosotros. Estamos en uno de los pasajes del Evangelio de Juan en donde
encontramos uno de los 7 yo soy declarados por Jesús, haciendo referencia a su divinidad en su condición de Hijo de Dios y a su misión, la única fuente de redención y vida eterna. La única esperanza para el hombre. La única fuente de esperanza para el hombre. No hay otra. Solo Jesucristo. Yo soy. Yo soy. Dios, pero yo soy también la esperanza para el hombre. En esta oportunidad, el último de los 7 yo soy, Jesús usa la analogía de la vid, señalando que Él es la vid verdadera. Y que nosotros, sus discípulos, somos los pámpanos o los sarmientos, como dice esta versión. Ahora, ¿qué se espera de los pámpanos? Vamos al texto que hemos leído. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Lo primero que vamos a decir, como ya lo dijimos, Jesús usa la analogía de la vid para referirse a Él. En este caso, la vid verdadera. Y la figura del viñador o dueño de la viña para referirse a Dios Padre. Dios Padre es el dueño de la viña. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda o lo limpia para que dé más fruto. Evidentemente, quien planta una viña no lo hace para tener algún tipo de arbusto ornamental. Simplemente, sino que espera al final del proceso obtener el fruto deseado. En este caso, ¿cuál es el fruto de la vid? Las uvas, ¿verdad? No somos arbustos ornamentales. Somos una planta, o estamos pegados a una planta, pues somos solamente los pámpanos, que sí o sí debe dar fruto. Es así que si alguno de los pámpanos no da fruto, es cortado, y el que está produciendo es podado o limpiado, como dice la Reina Valera, para que dé más fruto. Tristemente hay personas que se han adherido a alguna iglesia impulsados por diferentes motivaciones, pero nunca han tenido un verdadero encuentro un verdadero encuentro con Jesús, o un genuino encuentro con Jesús. Evidentemente ellos no podrán dar fruto. Y son de esta clase de pámpano que está como adherido, pero que no puede dar fruto. No están unidos a Cristo. Pero aquellos que estamos unidos a Cristo, sí debemos dar fruto. Como evidencia de esta unión mística con Él, esta unión espiritual con Él. Pero como el Padre viñador desea que el fruto sea mejor, limpiará, podará esta vida para que este propósito de dar fruto sea cumplido. Y a veces, hermano, usted, si hay evidencia que hay fruto, tenga presente que en algún momento, a pesar de que está dando fruto, va a ser podado. Para que pueda dar un mejor fruto y más fruto. Y a veces la poda no es algo agradable. Una vez yo me acordaba de esto cuando, tratando de podar una parra que tenemos en la casa, corté una de sus ramas, uno de los pámpanos, y comenzó a salir un líquido. Y pensaba, a veces las podas sacan lágrimas, pero son necesarias. Son necesarias. Tercero, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agente purificador, amados hermanos, y por eso es tan importante la Escritura, estar expuestos a la palabra, es precisamente la palabra del Señor.
Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Y según el Salvador les había ido hablando. Por lo mismo, es tan necesario estar expuestos a las Escrituras, pues ellas nos enseñan, nos reprenden, nos corrigen, nos instruyen en rectitud para poder al final dar fruto. Y buen fruto. Y mucho fruto, amados hermanos. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, esta expresión que se repite 5 veces en estos 8 versículos, significa quedarse o persistir. Permanecer, quedarse, persistir. Amados, el cristiano ha sido puesto en Cristo. Está en Él. ¿O no? Estamos en Cristo. Esa es nuestra posición hoy día. Esa es nuestra realidad hoy día. Cada verdadero cristiano está en Cristo. En consecuencia, en el andar diario debería permanecer en íntima comunión con el Señor. Un pámpano permanece en la vid tomando toda su vida y alimentándose de ella. De la misma forma nosotros, permaneciendo en Cristo, tomamos de su vida y nos alimentamos de Él. ¿Cómo? Pasando tiempo en oración, escudriñando y obedeciendo, o viviendo las Escrituras. En comunión con su pueblo, que es la iglesia, y siendo, hermanos, continuamente conscientes de nuestra unión a Él. Cuando escribía esto, pensaba en mí mismo. ¿Cuántas veces en el día yo hago conciencia de que estoy unido a Cristo? Y uno puede, yo responder por mí mismo, muchas veces los afanes del día, nuestros quehaceres nos consumen y ni siquiera nos recordamos que estamos unidos a Cristo. Pero es algo que debe estar presente constantemente en nuestras vidas, de que estamos unidos a Cristo, estamos en Él, somos de Él. Al mantener de esta forma un constante contacto con Él, somos, como ya lo dije, conscientes de su morar en nosotros y de su suministración de fuerzas y recursos espirituales. Separado de la planta, el pámpano no recibe la vida. De la única forma en que recibe la vida es ser uno con la vid, el pámpano con la vid. De la misma manera nosotros, siendo uno con Cristo, recibimos de la vida de Cristo, recibimos de su fuerza, recibimos de todos los recursos espirituales, que necesitamos para poder batallar cada día. Todos los días son una batalla para nosotros y necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser por el Señor armados con sus recursos espirituales. El pámpano solo puede llevar frutos si permanece en la vid. La única manera en que los creyentes pueden llevar fruto de un carácter cristiano es viviendo constantemente en comunión con Cristo. Y esto es algo en lo que tenemos que pensar. Y creo que vale la pregunta, ¿cómo está nuestra comunión con Cristo? Porque no solo basta recitar y hacer declaraciones en torno al Evangelio, sino que tenemos que vivir en esta comunión permanente con el Señor. Tenemos que vivir en manos de esta forma. Es vital para nosotros hacerlo. Cristo es la vid. Los creyentes son los pámpanos de la vid.
No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vid, sino de sencillamente dejar que la vida de la vid fluya por los pámpanos. A veces se ora de la siguiente forma: Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Sin embargo, la forma correcta de orar sería: Señor Jesús, vive tu vida en mí, para que por medio de mí otros te vean a ti. Separados de Cristo, lógicamente nada podemos hacer. Y en el contexto de lo que estamos hablando, precisamente tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer separado de Dios. Hay muchas cosas. Hay hombres muy inteligentes, hay hombres muy capacitados. De hecho, la tecnología, hoy día está presente la inteligencia artificial, ¿o no? ¿Sí? Y bien decía Josué el domingo pasado, incluso alguien puede pedir a la inteligencia que le prepare un sermón, y lo más seguro que va a ser un sermón mucho mejor que el que uno puede elaborar, pero no hay espíritu en ello. Y yo creo que los que tienen el Espíritu de Dios se dan cuenta de esto. Pero la inteligencia del hombre, el hombre puede hacer muchas cosas, pero en lo referente al reino, en lo referente a vivir la vida de un hijo de Dios, a vivir la vida como hijos de Dios, como pámpanos que son parte de una vida, hermanos, separados de Cristo no lo podemos hacer. Ningún hombre puede vivir la vida cristiana si no está pegado a Cristo. Por lo mismo no le podemos pedir nosotros nada al hombre común y corriente respecto de las cosas, de los principios del reino. Tiene primero que nacer de nuevo para poder vivir conforme al reino. Un pámpano de la vid tiene solo un gran propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene el pámpano de la parrita que tenemos en la casa? Dar fruto. Ese es el gran propósito. No sirve para hacer muebles ni casa. ¿Cuántos han hecho una tabla de un pámpano? Nadie ha hecho una tabla de un pámpano. No se puede, es imposible hacer una tabla. Por su fragilidad ni siquiera es bueno para la leña, pero es bueno para dar fruto, y mucho fruto, siempre que permanezca pegado a la vid. Versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Recordemos la parte 2 o la parte A del versículo 2. Todo pámpano que en mí no da fruto, ¿qué hace? Lo quita. ¿Quién lo quita? El viñador, Dios, el Padre. Alguien que participa en una iglesia, que incluso es miembro, pero que no da fruto, mostrando así que no está unido a Cristo, porque el fruto es la evidencia de que está unido a Cristo, que está unido a Él, será cortado, echado fuera, se secará y se quemará. En los años atrás se hablaba de los prosélitos, ¿verdad? Y se sacó de la escritura, de ese contexto, cuando los fariseos salían a buscar hombres que no eran, o personas que no eran judíos, para que pudieran practicar los rituales y todo lo que significaba ser judío, sin ser judío. Y eso eran prosélitos. Así lo entendimos. Y eso nos recuerda de que hay muchos que están adheridos a una iglesia en particular, a una congregación en particular, motivados por diferentes razones. Y un día yo les decía, nosotros somos una iglesia que se ha reconocido por ser una iglesia amorosa,
que recibe bien a los que vienen llegando. Y puede que alguien venga y sea cautivado por eso y se quede porque son, pucha, los hermanos que son amorosos. Me voy a quedar aquí. Y se puede empezar a aprender los cánticos. Y lleva tanto tiempo que el que está dirigiendo le da un momento de oración, le encarga la oración. Y puede participar de todas las actividades que la iglesia realiza, pero nunca se ha convertido. Hace cosas, pero no da fruto. El verdadero fruto que debe dar. Que solo lo puede dar uno que está pegado a la vida. Un verdadero discípulo de Jesucristo. Esta es una parte del mensaje que no es grato predicar, pero que es necesario, pues tenemos que hablar verdad. Si hay algo que a nosotros no nos debe caracterizar, es el pragmatismo. Queremos que esta iglesia se llene, entonces el mensaje lo tenemos que un poco aliviar, aguar un poquito para que nadie se sienta mal. Al contrario, hermanos, siempre tenemos que hablar verdad. Siempre tenemos que hablar verdad. La imagen que se presenta aquí es de destrucción, ilustrando así el juicio que aguarda a quienes que siendo parte de una congregación, aunque siendo parte de una congregación, nunca tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Por lo tanto, cada vez que está expuesto a la Escritura, como bien dice ella misma, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mateo 3, 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este buen fruto es el que emana de la vid. Pueden haber otros frutos, producto de nuestro esfuerzo humano, pero no es el fruto que espera Dios. No es el fruto el que espera el viñador. El viñador espera el fruto que proviene de la vid. Entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sentencia. Hay una sentencia bastante drástica, bastante dura. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, una palabra que también muchas veces cuando hacemos nuestros cultos de oración la usamos para animar a los hermanos a pedir al Señor con confianza. Pero nuevamente aparece: si permanecéis en mí. Si estamos pegados a Cristo, podemos pedir lo que queramos conforme a la voluntad de Dios y será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que son mis discípulos. Dentro de las 5 solas que hacía referencia en la última predicación que hice acá, haciendo memoria de la Reforma Protestante, y también el José Luis hizo referencia también el domingo pasado, se encuentra solo a Dios la gloria. Este pasaje nos señala que al dar mucho fruto, en primera instancia, glorificamos el nombre de nuestro Dios. Y en segundo lugar, damos evidencia de que somos verdaderamente discípulos. Los demás reconocerán al ver el fruto esta condición de nosotros.
Por eso nosotros nos alegrábamos mucho, hermanos, el día de la boda a la que hice referencia al comienzo. Escuchar de gente que no tiene nada que ver con la iglesia, el cambio que ha habido en una persona que ha sido llamada por el Señor, que ha nacido de nuevo y que está pegada a Cristo. De eso se trata. El fruto de la vid siempre está expuesto. Siempre está expuesto. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesucristo. Y esto está en Mateo 16 al 19, aunque está en un contexto haciendo referencia a los falsos profetas, a los falsos maestros, pero también es aplicable a lo que estamos compartiendo hoy día. Dice versículo 16 del Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos os conoceréis. Había un cántico que nosotros teníamos un conjunto cuando tenía 17 años me parece, y mis hermanos eran más pequeños, la Susana era así nomás. Y uno de los cánticos que entonábamos era olvidados de la ley del talión. Y hacía mención a eso y decía a los discípulos, por sus frutos los conoceréis. Verán que mis discípulos son. Y esa es la idea. Y ese es el propósito, amado, de esta predicación. Preocuparnos del fruto. Preocuparnos del fruto. Estoy pensando en alguien que pasa por una viña y mira una viña y ve sus frutos, y estos frutos son deseables. No pasan desapercibidos. Esto es como lo que nosotros tenemos que transmitir a través de nuestras conductas, conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Así como los falsos maestros, los falsos profetas serían conocidos por sus frutos, el verdadero discípulo de Jesucristo también será conocido por sus frutos. Este fruto que se nos demanda incluye varias cosas. Solamente las vamos a leer. En el mismo texto de Juan 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué incluye este fruto? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Segundo, amarnos como Él nos amó. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Conversábamos en una ocasión con unas hermanas, unos hermanos. El primer mandamiento era que debíamos amar a nuestro prójimo como nos amábamos nosotros. Pero aquí Jesucristo sube el estándar. Y dice que nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Y no hay mayor amor que este, ¿no es cierto?, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, a ese nivel tenemos que amarnos. Otra cosa, la santificación, Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación.
o cosas que llevan a una vida santa. La santidad es parte de este fruto también. Hemos recibido la santificación en el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido constituidos santos, pero tenemos que ahora vivir una santidad práctica. Y esto debe ir creciendo cada día en nuestra vida. Y ese fruto debe, hermano, darse en nuestra vida, la santificación. Mire, otra cosa, atendiendo las necesidades de los que padecen necesidad. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El fruto del Espíritu, que está asociado al carácter cristiano, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, fruto del Espíritu. En 2 de Pedro vamos a leer lo siguiente, del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Muy similar al fruto del Espíritu. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin, ¿qué cosa dice la Biblia? Ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas abundan, por eso la Biblia habla de mucho fruto. Si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y basado en este último versículo, ya vamos al final de esta exposición. En el camino del discipulado hay o bien avance o bien retroceso. Lo he dicho en otra oportunidad. No hay como una pausa. O avanza o retrocede. Creo que aquellos que han tenido la experiencia de que por alguna razón se han quedado en sus casas, han pausado su relación con la iglesia, con el Señor, lo único que ha ocurrido en su vida, bueno, nada bueno por supuesto, que han retrocedido. Aquí no es igual que una canción que usted está escuchando, la pausa y después queda en un punto determinado y de ahí sigue. No. En nuestra vida como cristianos, como discípulos de Dios, esto no funciona así. Nosotros vamos avanzando. Si nos pausamos, retrocedemos. Y eso es una gran realidad. Hay fuerza y seguridad en avanzar, peligro y fracaso en la retirada, en volverse atrás. Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano, es lo que estamos viendo hoy día, el fruto, conduce, hermanos, a la ociosidad. Falta de fruto, ceguera
miopía y olvido. Solo la vida vivida, unida a Cristo, puede ser verdaderamente efectiva. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, ya lo hemos dicho, y en muchas otras ocasiones también. ¿Podremos tener comunión con el Señor separado del cuerpo, su iglesia? Esta es otra cosa. Alguien pudiese pretender simplemente estar unido a Cristo sin tener relación con la iglesia. ¿Podemos tener comunión con el Señor separado del cuerpo? Hay una unión mística entre Jesús, sus discípulos y su iglesia. Hay una unión espiritual. Él en nosotros y nosotros en Él. Por otro lado, la conducción del Espíritu Santo elimina la condición de ociosos y asegura la máxima eficacia y consecuentemente abundancia de fruto, amados hermanos. ¿Saben? Dios no le gusta los ociosos. Yo me acuerdo que de todos los discípulos que Él llamó, Jesús tenía muchos discípulos, pero solo hubieron 12 apóstoles, 11 en realidad porque uno estaba escogido para otra cosa. Pero a todos los que llamó, ninguno estaba con las manos en los bolsillos en una esquina, mirando los pajaritos. Todos estaban haciendo algo. Todos estaban en sus labores. Y dejaron sus labores para seguir a Cristo. ¿Por qué les menciono esto? Para decir con algo práctico de que la ociosidad no es algo que a Dios le agrade. Y si nosotros, hermanos, estamos pendientes del tema del fruto, esto no nos dejará estar ociosos. Y el Espíritu Santo es un factor importante para que nosotros podamos avanzar en esto. Es posible tener un considerable conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo estar sin fruto en este conocimiento. Porque una cosa es conocer de Cristo, conocer de su obra, conocer de todo lo que tiene que ver con Él, pero otra cosa es vivir la vida de Cristo. O que Cristo viva su vida en nosotros. Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a la esterilidad. Un flujo adentro sin corriente afuera, un flujo adentro sin corriente afuera, fue lo que mató al mal muerto. Y mata también la productividad en el ámbito espiritual. Somos llamados, hermanos. Tenemos un llamado como pámpanos. Tenemos un llamado como sarmientos, que estamos pegados a la vid verdadera. Amados, no fuimos programados, sino que hemos sido capacitados por Dios y aún lo estamos siendo para dar, entre otras cosas, frutos dignos de arrepentimiento. Y esto responde a la pregunta que hacía hace un ratito atrás. ¿Qué se espera de los pámpanos? Fruto. ¿Cuánto? Mucho fruto. Mucho fruto. Mateo 3, 8, y con esto terminamos. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En otras palabras, como hijos de Dios, como pámpanos que estamos pegados a Cristo, demos frutos dignos de arrepentimiento. Donde no solo nuestros hermanos los puedan percibir, sino aún aquellos que están en tinieblas puedan ver cómo marcamos la diferencia. Así es que el Señor nos ayude en este proceso. Si hay un gajito, ¿conoce los gajitos, no? Una pequeña cosita con un par de uvas. Bueno, procuremos que ese gajito se conforme en un racimo, siempre con la ayuda del Señor.
no para engrandecernos a nosotros, sino como también dijimos, para darle la gloria a Dios, porque Él es digno de recibirla. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Así es que no nos conozcan por otra cosa que no sea por los frutos que provienen de estar pegados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.